fijación y refuerzo estructural, mediante filas de carbono, mediante sistemas de anclaje, mediante sistemas de inyección. Entonces, esas son las áreas, pero eventualmente, para casos específicos, aplicamos sistemas térmicos como la ley. Ya, llegando un poco a nuestro tema específico, que es la permeabilidad y las patologías como consecuencia de estos, como modo introductorio, ¿cierto? Hay que tener presente la cantidad de agua que nosotros tenemos en el tubo terráqueo, en el menor, ¿cierto? Por eso que no sé, desde las alturas lo que vemos es un planeta azul, ¿cierto? Con la cantidad de agua que considera. Y la distribución de esta gran masa de agua, ¿cierto? El 97% está asociada al agua de mar, ¿cierto? De los océanos específicamente. El 3% es agua dulce, que se distribuye como ahí, como muestra la gráfica, ¿cierto? El cuadro. Y fundamentalmente, bueno, nosotros, ¿cierto? Somos en ese aspecto bastante privilegiados por la cantidad de agua que tenemos a nivel de cordillera, a nivel de lago, a nivel de mar. Y todo eso también desemboca a que tenemos una gran napa freática. Así que tenemos mucha agua subterránea y de otra forma presenta grandes dificultades en la zona. Bueno, para tener una idea de lo que somos nosotros como zona, Puerto Montt específicamente, hay un cuadro comparativo de esta reciente. Lo actualicé hace un par de días, así que no tiene más de 3 días, eso aproximadamente ese cuadro, y vemos cómo Santiago, ¿por qué siempre me detengo acá? Porque Santiago normalmente es la fuente de especificaciones, de desarrollo de proyectos, de ingeniería, de arquitectura, y también de especificaciones técnicas, específicamente en el tema de impermeabilización. Entonces, cuando yo veo muchos proyectos y también hago proyectos de impermeabilización, me doy cuenta que esos proyectos son bastante deficientes en muchos aspectos, porque tienen una visión parcial de lo que es el sur. Porque cuando yo defino o selecciono un producto, un sistema para impermeabilizar, obviamente tengo que tener en consideración la cantidad de agua, las condiciones de agua que tengo yo para aplicar la impermeabilización. Porque yo no puedo recomendar un producto o un sistema si estoy bajo el agua. Sería casi imposible hacerlo. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, la cantidad de agua diferencial que hay entre, por ejemplo, en Santiago en el año 2025 a la fecha, esto a la fecha, 172 en Santiago y en Puerto Montt 944. Tremendo, ¿cierto? Y a la fecha, normalmente la ciudad más lluviosa en Chile, dentro de estas que se indican, es Valdivia, pero este año estamos superando Valdivia. Y un año normal a la fecha, en Puerto Montt son 1566, 1600 aproximadamente milímetros de agua, con respecto a Santiago que es 286. Entonces, parámetros son totalmente, no guardan relación uno con respecto a otro. Bueno, aquí me voy a detener un poco en lo que es el hormigón, porque nuestra empresa se dedica fundamentalmente a proteger el hormigón. A eso nos abocamos. Que la cuidar, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y este es el elemento al cual nos vamos a abocar porque presenta una cantidad de patología. Entonces, lo hago muy bien. Dentro del concepto de las propiedades del hormigón endurecido, fundamentalmente, estas responden a la resistencia mecánica. Eso es lo que piensa el hormigón inmediatamente, a que tiene que resistir. Después, al cambio volumétrico, ¿cierto? A la durabilidad y a la impermeabilidad. Entonces, todos esos son los factores, ¿cierto?, que inciden a las propiedades del hormigón endurecido. Entonces, fundamentalmente vamos a estar asociados a la impermeabilidad y, como consecuencia, a la durabilidad del hormigón. Dentro de lo que es el hormigón en estado fresco, ¿cierto?, las propiedades son la trabajabilidad, la pérdida de asentamiento, los tiempos relativos de fraguado y la retracción. Aquí me voy a detener porque el hormigón
en el fondo es un material reconstituido, definitivamente, ¿no? En el fondo es una especie de roca reconstituida. Está constituido por horarios, ¿cierto? Por cemento y por agua. Pero aquí lo vamos a separar en dos fases fundamentales, lo que es el aire y el cemento. Y cómo incide cada uno de estos elementos en las propiedades y las características finales de los hormigón. Aquí, ¿cierto? No voy a ir viviendo la pasta y los agregados, como incide el hormigón. La pasta está constituida por millones de agujas y placas que se enredan y intercruzan entre sí. Esta pasta molécula, agregados constituyentes, hace una consideración de incrustaciones finales. En el fondo, a lo que me estoy refiriendo, a la pasta cementicia. Cómo incide la permeabilidad. Y la pasta cementicia está fundamentalmente asociada a los poros de gel. Y los poros de gel y la parte microscópica. Si nosotros tenemos poros en una clasificación de 3 instancias, los microporos y los macroporos, estos deberían respondiendo a lo que es los microporos. ¿Y esto en qué incide el hormigón finalmente? En lo que es la reacción y la fluencia. La reacción es tremendamente relevante en el comportamiento final del hormigón. ¿Por qué? Porque la reacción del fondo es una variación volumétrica, ¿cierto? Por eso es que cuando yo quiero hacer un hormigón impermeable, fundamentalmente recurro a la cantidad de cemento, ¿cierto? Yo mejoro la resistencia, pero también puedo mejorar la impermeabilidad al incrementar cantidad de cemento. Pero incrementar cemento, ¿qué genera? Lo que yo a ustedes, ¿qué genera si yo incorporo más cemento? Cuando yo hablo, por ejemplo, un G30, un G25, ustedes me van siguiendo, ¿no? ¿Cierto? Eso significa que está asociado a una cantidad de cemento. Pero si yo digo ya, no quiero un G25 o un G30, quiero un G40, se ha incrementado considerablemente la resistencia y aparentemente la impermeabilidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque yo incremento finos, y en la medida que yo tengo finos reactivos como el cemento, voy a generar impermeabilidad. Pero ahí está el problema. En la medida que yo genero más cantidad de cemento en el hormigón, voy a tener mayor calor de hidratación. Y el calor de hidratación va a generar una reacción. Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro ese equilibrio? ¿Se entiende lo importante que es el gel? Al inicio de la hidratación, ¿cierto? De los procapilares, estamos hablando del cemento, ¿cierto? Se produce una conducta tridimensional, ¿cierto? Y se interconectan estos elementos. ¿Y en qué incide? En la pasta, en la permeabilidad de la pasta de cemento. Y esto a su vez en las propiedades de transporte de líquido. Antes nosotros, cuando tenemos reacción, fundamentalmente estamos asociados a la permeabilidad de los gases. En cambio aquí, en los poros capilares del cemento, que son ya los poros, en definitiva no los microporos, ya puede circular el líquido, la fase líquida. Entonces ya estamos en una complejidad, ¿cierto? Porque ya la pasta de cemento está siendo hidratada. Después entramos a una tercera fase, que es el área incluida o atrapada dentro de la pasta de cemento, pero no tan solo dentro de la pasta de cemento, sino que también en lo que es la masa del mortero o hormigón. Y ahí tenemos mayor incidencia. Porque acá, obviamente, yo puedo mejorar esta condición. Y aquí estamos hablando de los macroporos. Estamos hablando ya del orden
de los 0,1 milímetros, de las 100 micras, y yo puedo incidir, también puedo incidir en esta parte. ¿Cómo lo hago? Compensando parte de la cantidad de cemento con otro tipo de filos que son neutros, que no tienen esa condición reactiva, o reduciendo la relación agua-cemento. Nosotros, por ejemplo, si yo tengo una relación agua-cemento 0,6 y la puedo reducir a 0,4, ¿es beneficioso? Considerablemente, porque en la medida que yo reduzco la cantidad de poros en el hormigón, voy a tener menor cantidad de agua atrapada en los poros y los capilares. ¿Sí o no? Porque todo el agua que yo incorpore, ¿cierto?, durante el amasado, va de una otra forma a evacuarse durante ese grado. Ahora, para compensar también eso, la evacuación tiene que ser gradual. Por eso que cuando constituimos un hormigón, lo que tenemos que tratar de hacer es mantenerlo hidratado la mayor cantidad de tiempo posible. Tenemos que reducir las temperaturas altas. ¿A qué temperatura debemos trabajar normalmente el hormigón? Pregunto yo. Cuando estamos confeccionando, llamadas posteriores, ¿cuál es la condición ideal? Que lo establece la norma, la 171. ¿Cuál es? La temperatura ideal podría ser 20 grados. ¿De acuerdo? Después vamos a ver algunas gráficas donde podemos trabajar esta instancia. Ahora vamos a ir a otra parte donde el agua también tiene incidencia sobre el hormigón, pero ahora ya a través de los capilares. ¿Qué significa eso? Muchas veces decimos, esta humedad o esta filtración es por absorción capilar. ¿Eso es común o no? ¿Es habitual o no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muchas veces en una casa, en un edificio, vemos que está húmeda una parte determinada. Absorción capilar. Efectivamente. Y eso está asociado, aquí hay un dato, claro, el hormigón seco a los 28 días de edad, con una relación 0,60 o 0,6, ¿cierto? Relación agua-cemento, pero luego de 3 horas de contacto con el agua, de lluvia, por ejemplo, ha absorbido 2 litros por metro cuadrado. 2 litros. Durante la noche, la cantidad de agua que ha absorbido es menor, es 8 veces más, ¿cierto? Y siento que cuando tiene una porosidad del 15%, ¿se puede medir la porosidad del hormigón? ¿Se puede medir? ¿Se puede medir? Si es cosa de que yo tomo un elemento, una probeta, por decirlo de alguna forma, lo sature de agua y después lo seque. Y el diferencial le genera un porcentaje. Bueno, eso significa que el agua ya ha inyectado 1,2. No es menor. No es menor la cantidad de agua que es capaz de absorber el hormigón. Es una verdadera esponja. Entonces ya tenemos toda el agua que puede ingresar a través de los capilares, ¿cierto? A través de la masa de cementicia o a través de los áridos y cemento como fruto. Bueno, entonces, el concepto de probabilidad, ¿cierto? El coeficiente de probabilidad, ¿cierto? Está dado, en el fondo estamos hablando de la velocidad del agua en un material determinado, en este caso el hormigón, ¿cierto? Y está dado por la altura, por el espesor, ¿cierto? Por la viscosidad del líquido, en este caso el agua, ¿cierto? Y el coeficiente de probabilidad, que es ese para el caso del agua. Entonces, en la medida que yo pueda tener mayor o menor coeficiente de probabilidad, el elemento es más o menos permeable. Y aquí tenemos la relación agua-cemento con respecto al coeficiente de probabilidad. En la medida que yo tengo una relación agua-cemento mayor, normalmente trabajamos cerca del 0,5%, pero en la medida que yo logre reducir la relación agua-cemento, obviamente voy a tener
más impermeables, más compactos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo yo lo puedo lograr? A través del uso de estos dos aditivos, porque a la medida que yo tengo un aditivo plastificante, puedo reducir una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, si yo tengo una dosis de hormigón, ¿cierto?, que considera 300 kilos de cemento y 150 litros de agua. Ahí yo tengo una relación de 0,5, ¿cierto? 150 dividido por 3 por 300 tengo una relación de 0,5. Pero yo, con un plastificante, puedo reducir un 10% aproximadamente. En vez de 150 litros, ¿cuánto puedo reducir entonces? Rápidamente, si yo tengo 150, el 10% es 15. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, en vez de aplicarle 150 litros de agua, ¿cuánto voy a aplicar? ¿Cuánto? 135. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ya, en esa instancia yo estoy reduciendo la cantidad de agua de forma significativa, ¿cierto? Y estoy generando mayor impermeabilidad porque tengo menos agua que voy a evocar. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero además, contribuyendo a la resistencia. Entonces, siempre la resistencia y la impermeabilidad van tomando la mano. Ahora, si yo aplicara un superplastificante, puedo llegar a reducir casi el 20% de agua. Entonces, ya mi relación que yo había hecho de 300 kilos y de 150 litros de agua, si digo un 20%, ¿cuánto sería? En vez de 150 litros, ¿cuánto reduzco? 30. Entonces, ¿cuánta agua le voy a aplicar? No sé quién dijo eso, sí, perfecto. 120 litros de agua. He mejorado más aún la impermeabilización. Pero lo más importante de todo esto, que la dosibilidad, la trabajabilidad va a ser la misma que si yo tuviera la cantidad de agua original. Entonces, estoy logrando resistencia y impermeabilidad a través de un aditivo. Bueno, ahí están las consideraciones, las características de la presión superplastificante. Permite obtener hormigones de gran dosibilidad. Claro, porque si yo ahora usemos el concepto no como reductor de agua, sino que lo usamos como superplastificante, como su nombre lo dice, significa que si yo tengo un cono, ¿cuál es el cono común hoy día para construir? Más o menos 8, digamos. 8, ¿puede ser? ¿Cuánto es? 8, ¿cierto? Pero con eso yo lo puedo llevar a un cono 15, al doble prácticamente. ¿Y qué pasa? He facilitado la trabajabilidad o la colocación del hormigón considerablemente, pero no he modificado la relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque el aditivo se aplica en 1% aproximadamente con respecto al peso del cemento. Entonces es insignificante la cantidad de aditivo con respecto a la gran ventaja que voy a tener en cuanto a fluidez y en cuanto a reducción de agua. No sé, me van siguiendo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, nosotros somos como copiones los chilenos, digámoslo así. Esta norma chilena está basada fundamentalmente en la 1048. Y aquí tenemos el ejemplo, sacamos una probeta de 150 milímetros de borde. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, si yo no lo voy a aplicar aditivo y lo someto a la presión de cetano, imagínense, aquí tengo más de 100 milímetros de penetración de agua. ¿Y esto cómo se logra medir? Que al agua la pigmentamos. Lo colocamos un pigmento y sometimos a la presión. Y ahí, no sé si se ve bien claro cómo se realiza el ensayo. Aquí tenemos ciertas probetas cilíndricas y le colocamos agua a presión a través de un tubo. Si yo le coloco un 0,5% de superplastificante, reducimos considerablemente. De más de 100 milímetros lo reducimos a 20. Y si le pongo un 1%, lo reducimos a 10, la penetración. Entonces ya estamos logrando el objetivo. Entonces por eso que es re importante manejar esos conceptos de que si yo hablo de vigor de buena calidad, por eso yo me dedico mucho a mi organización, sí, son muchos años, yo 36, 37
años hablando de esto. Entonces, ¿por qué no le aplicamos un poco más de cemento si lo que implica para una obra es menos? Yo digo, ¿por qué la gente en serio no dice, ¿saben qué, señor? Los emplastiados tienen que tener esta cantidad de cemento, mínimo? Y vamos a mejorar la condición de impermeabilidad de un radier, de una fundación considerablemente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos otro ensayo, ¿cierto? Pero con microsílice. La microsílice es un subproducto ferrosilicio que es la mitad de lo que es la partícula de cemento. Entonces, logra, cuando estaba hablando de los genes de cemento, logra obturar esos elementos. Y aquí tenemos, en la medida en que yo aplico microsílice, la penetración va reduciéndose. Si no, aquí cero microsílice, pero en la medida que yo voy aplicando microsílice, la penetración se va reduciendo considerablemente en el hormigón. Por eso, muchas veces, no sé si han escuchado el concepto de hormigones anti-washout, anti-lavado, ¿no? Se hacían fundamentalmente con microsílice y con suelo plastificante. ¿Por qué? Porque estos elementos hacen que el hormigón se contraiga, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ese hormigón no lo puedo usar. Sí. Porque además eso lo complementamos con un superplastificante. Entonces, hacer una masa mucho más compacta, pero fluida. Y eso nos permite hacer hormigones bajo agua, porque son antilavados. Y aquí está el ensayo. Este ensayo que lamentablemente podría implementarse en alguna normación, está basado en una norma americana. Y aquí vemos la diferencia fundamental entre un hormigón, ¿cierto?, con microsílice y con superplastificante y lo que no tiene. ¿Se nota la fotografía o no? La diferencia es fundamental y se puede, sí se puede. Y de hecho hoy en día se hacen microhormigones con ya los aditivos incorporados. ¿Por qué? Entonces vamos a fijar un poquito en este detalle. Para tener un control exhaustivo de lo que es el hormigón y de lo que queremos lograr, tenemos que pasar por todo esto. La calidad de los componentes. Yo los componentes, el árido tiene que ser de buena calidad, de buena distribución granométrica, ¿cierto?, de buena velocidad, etc. Una adecuada y responsable dosificación. Un adecuado mezclado, porque yo puedo tener estas dos cosas: buenos componentes y una buena dosificación, pero si yo no lo mezclo bien, el tiempo necesario no sirve de mucho. A lo mejor ya tenemos todo, pero después tenemos que transportarlo, ¿no? ¿Cierto? Y si no lo sabemos transportar de forma adecuada, se va a segregar, se va a separar. Después la colocación, cuando hago la colocación, el hormigón tiene que llegar a todos los espacios.